Pues vamos a iniciar nuestro servicio de canto con el himno A Dios sea gloria. Porque Él es el Creador y amó tanto al mundo que a su Hijo dio. Cantemos con gozo a nuestro Dios. Todos juntos. A Dios sea gloria, es el Creador, y amó tanto al mundo que a su Hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz, y abrió los portales de gloria y luz. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor, alabad a Jesús, es el buen Salvador, load sobre todo su nombre inmortal, que él salva a sus hijos del yugo del mal. Cantada su gloria. Pues. A todos nos dio, contado la historia, que todos los pueblos entonen canción, todos juntos con gozo. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor, alabad a Jesús, es el buen Salvador, load sobre todo su nombre inmortal, él salva a sus hijos del yugo del mal. Ya sea en el canto o en dulce oración, load al sublime y fiel Redentor, que joven y anciano proclamen su amor, que sordos y mudos le rindan loor. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor, alabad a Jesús, es el buen Salvador, load sobre todo su nombre inmortal, él salva a sus hijos del yugo del mal. Amén. Amén. Les invito para que cantemos a nuestro Dios este maravilloso himno. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Es una pregunta que hace el canto. Y la respuesta es, tan solo hay poder en Jesús. Por eso nosotros vamos a preguntar, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Y ustedes allá de sus casas van a responder con toda potencia, tan solo hay poder en Jesús. ¿Estamos listos, compañeros? ¿Listos? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Ya saben, la respuesta es, tan solo hay poder en Jesús. Con toda potencia cantemos a nuestro Dios. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¡Fuerza! ¿Quieres vivir y gozar santidad? ¿En quién hay poder? Todos juntos. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. Para ustedes. De vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Todos juntos. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir agradando al Señor? Tan solo hay poder en Jesús. Todos juntos. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre
Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestro programa de oración el miércoles. Queremos compartir con ustedes una temática basada en un texto de la Biblia, en la segunda carta a los Corintios. Pero antes de abrir la palabra de Dios, queremos que podamos inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Querido y amado Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por tus cuidados, y oramos, Señor, por la Iglesia Adventista en Saravena, para que tú, Señor, nos sigas guardando, nos sigas protegiendo, y podamos, Señor, también en parte, en medio de estas condiciones, compartir con otros la verdad presente, el mensaje, el amor de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. El tema para esta noche lo hemos titulado Mateo, un hombre transformado. Y nuestro texto base lo encontramos en 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. Allí el apóstol Pablo escribió: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando Pablo escribe este pasaje para la iglesia de Corinto, lo hacía en medio de su segunda amonestación a la iglesia, porque habían habido muchas dificultades, habían habido circunstancias difíciles, y ahora Pablo, después de haberles dado unos consejos, les recuerda que si hemos nacido en Cristo, que si hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, entonces todas las cosas se hacen nuevas. Es decir, cuando estamos con Cristo, cuando nuestra vida se acerca a Él, recibimos una nueva experiencia de vida, es volver a empezar. Recibimos una página en blanco. En relación con Mateo, el publicano cobrador de impuestos, lo mismo ocurrió cuando Jesús llega y le dice: sígueme. En el Evangelio que justamente él escribe, en el capítulo 9 nosotros encontramos a partir del versículo 9 en adelante el relato de su llamamiento. Pero hay que tener en cuenta, de acuerdo con la historia, que para aquel momento de la historia, cuando Jesús estaba recorriendo Galilea, cuando estaba recorriendo Capernaum, Gadara, que es la región donde llama a Leví Mateo para seguirle, toda esta región, o más bien todo Israel, estaba todavía en un fenómeno que se llama la helenización. Desde esta perspectiva, desde los tiempos de Ptolomeo, en Israel se nombraban a algunos israelitas para ocupar ciertos puestos para el control del gobierno, la administración de la ciudad y la justicia. Ahora que Roma estaba allí ejerciendo el control político y administrativo de Palestina, de la Tierra Santa, de Jerusalén, no era diferente. Pero todos los que ocupaban este puesto, ser funcionario de Roma, se convertía inmediatamente en un opositor de su propia nación. Y esta era la circunstancia en la cual vivía Leví Mateo. Así que Leví Mateo llevaba una vida bastante adversa, bastante difícil, porque habían pasado muchos momentos en su vida en los cuales había deseado servir a Dios, serle fiel a Dios, pero sus propios conciudadanos, sus propios hermanos lo rechazaban, lo señalaban y lo criticaban. Jesús, que conoce el corazón de las personas, aquel día, mientras estaba haciendo el recorrido para hacer el llamado de sus discípulos, ya había llamado a 4 de ellos y ahora estaba, de acuerdo al pasaje,
cerca al mar, y allí estaba entonces predicando el mensaje. Y dice que saliendo Jesús de allí, vino a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los publicanos, y le dijo: sígueme. Jesús fue en busca de Mateo. Jesús conocía la historia de Mateo. Jesús conocía el sentir de Mateo y sabía que él era funcionario, que cumplía unos deberes administrativos, políticos, pero conocía su corazón. Y buscó acercarse a él, buscó llegar hasta su lugar de trabajo y allí entonces decirle esa frase que tocaría su corazón: sígueme. Una sola palabra bastó para que Mateo abandonara el trabajo que llevaba desempeñando largo rato, que abandonara la fuente de ingresos para él, que abandonara su estilo de vida y saliera ahora a seguir al Maestro por los parajes de la comarca de Galilea y las regiones circunvecinas. Seguir a un hombre que no tenía nada que ofrecerle, seguir a un rabí, a un maestro que no tenía posesiones materiales, que no tenía comparación con las ganancias que él tenía materialmente allí. Como funcionario de Roma, como cobrador de impuestos, Leví Mateo, al igual que los demás cobradores de impuestos, cobraban una cuota de más y así llenaban sus bolsillos, acumulaban ganancias, y esto hacía que sus hermanos, los judíos, los hebreos, los rechazaran. Cuando nosotros leemos el llamamiento de Mateo en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, el versículo 15, se nos dice que después de que Juan fuese encarcelado, Jesús había predicado el Evangelio y Juan condenaba las acciones que habitualmente practicaban los cobradores de impuestos. Juan señalaba el pecado de estos administradores y los invitaba a arrepentirse. Muy probablemente Mateo había escuchado el mensaje de Juan y sabía que su conducta o su proceder no era correcto, pero era lo único que sabía hacer. Pero ahora que está frente a Jesús, ahora que escucha el llamado de su Señor, de su Maestro, no piensa en las ganancias, no piensa en lo que está allí sobre la mesa, las monedas, los títulos de valor que había adquirido aquel día para su beneficio. La sierva del Señor, en el Deseado de todas las gentes, la página 241, dice que dentro de los funcionarios romanos que habían en Palestina, los más odiados eran los publicanos. Es decir, que Mateo era una de estas personas que más recibía el odio de la nación judía por el hecho de ser un publicano. Publicano es aquel que se dedica a trabajar para el gobierno extranjero, para el gobierno opresor. El hecho de que las contribuciones eran impuestas por una potencia extraña era motivo de continua irritación para los judíos, que les recordaba que su independencia había desaparecido y los cobradores de impuestos, entonces cometiendo extorsiones, se apropiaban por su cuenta de una riqueza. Pero ella dice algo más de los fariseos.
aquellos que ayudaban a criticar, aquellos que siendo líderes de la nación también ayudaban a oprimir a las personas como Leví y Mateo. Los fariseos habían juzgado sin duda a Mateo por su condición de publicano, de traidor a la patria. Pero Jesús vio en Mateo un hombre, un corazón dispuesto a recibir la verdad. Qué juicio de valor totalmente diferente, contrario al proceder de la justicia humana. Un juicio que veía el futuro de Mateo después de su encuentro con el Maestro. Ella dice que Mateo había escuchado de las enseñanzas de Jesús, que había llegado a pensar que podía ser uno de los seguidores de Jesús, que sin lugar a dudas había atesorado la posibilidad de tener un encuentro con Jesús. Pero había venido a su mente entonces los continuos desprecios que recibía de sus conciudadanos, acostumbrando al carácter exclusivo de los rabinos. No había creído que Jesús, el gran maestro, se fijaría en él. Así que Mateo se había hecho ya la idea de que Jesús también lo rechazaría, que Jesús terminaría señalándole que era un traidor, un vendepatria. Y cuando ve que Jesús se acerca y con él muchas personas, cuando lo ve acercarse, cuando está allí frente de la mesa de los tributos, solo su oído está atento a la frase que Jesús va a pronunciar. Y cuando Jesús le dice, sígueme, el asombro para aquel hombre fue alucinante. En todas sus experiencias pasadas, los rabinos judíos lo habían condenado. Él se había imaginado que en un encuentro posible con Jesús, Jesús lo condenaría y le señalaría su pecado. Pero ese encuentro había llegado ahora a la realidad y allí estaba Jesús frente a él diciéndole, sígueme. Por lo tanto, Mateo no vacila, no cuantifica las pérdidas que iría a tener de sus posesiones, de sus ganancias, y va con Jesús. Lo natural que ocurría en aquellas ocasiones cuando una persona del nivel socioeconómico, de la posición que tenía Mateo en la sociedad judía, hacía este tipo de cambios en su vida, o hacía un nuevo amigo, conocer a una persona, era realizar una fiesta en su honor. Así que Mateo organizó una fiesta en honor de Jesús en su casa. Y Jesús estaría en aquella fiesta. Esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 5. Allí encontramos entonces a Jesús asistiendo a la fiesta que Mateo organizó en virtud de esa amistad que estaban haciendo, en perspectiva de agradecerle por la confianza depositada en él. Versículo 28 del capítulo 5 de San Lucas. Dice que él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví, Mateo, le hizo un gran banquete en su casa y había mucha gente, mucha compañía, muchos conocidos de Mateo, también publicanos, asistieron a esta fiesta y con ellos, sentados a la mesa, comía. Pero mientras esto ocurría,
No faltarían las críticas porque enseguida aparecieron los líderes religiosos, los sacerdotes, los fariseos, y empezaron a hablar con los discípulos. ¿Cómo es posible que tu maestro coma con publicanos y pecadores? Porque esa era la condición, ese era el señalamiento, ese era el juicio que se hacía contra Leví Mateo. Era un publicano, era un pecador, no era digno de sentarse con un rabí, con un sacerdote, con un maestro. Pero allí estaba Jesús sentado a la mesa de Mateo, compartiendo, disfrutando del banquete que él había organizado en su honor y aprovechando la oportunidad para compartir el mensaje de salvación a otros. Por lo tanto, entonces respondió Jesús al escuchar el señalamiento: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino aquellos que están enfermos. No he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Dentro del llamado que Jesús le hizo a Mateo, sígueme, también estaba un llamado a abandonar esa vida de pecado, a recibir una transformación, a tener una nueva experiencia de vida, a vivir para el servicio de Dios. De esa manera, entonces, cuando Jesús está allí, puede experimentar Mateo el valor que un pecador tiene para el reino de los cielos. Es cierto que Dios desaprueba el pecado, pero bien es cierto que Dios ama al pecador. Y Mateo no entendía esto hasta aquel momento. Mateo no lo había entendido de esta manera. Mateo entendía que por su condición de publicano ya era despreciado, ya era juzgado, ya era señalado. Y vivía una vida, llamado desde la psicología, de negación y de opresión sobre sí mismo. Tenía una vida llena de angustias, llena de problemas. Sufría en su interior. Y allí estaba Jesús dándole acceso a la paz interior. Con el llamamiento que Jesús le había hecho a Mateo también estaba la extensión al pecado. También estaba la condición de que ya el cielo había perdonado su pecado y ahora podía entonces tener una nueva experiencia de vida. El versículo 10 del capítulo 9 de Mateo se nos dice que aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores le habían llegado y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Jesús también tuvo la oportunidad en aquella reunión, en aquella comida, aquella cena, de hablar del amor de Dios a los amigos de Mateo, a aquellos que en la misma condición que Mateo practicaban el cobro de los impuestos y que estaban rechazados por la nación, que eran juzgados por sus amigos, por sus conciudadanos. Así que Mateo y sus amigos recibieron aliciente aquella noche. El pasaje bíblico no nos dice cuántos fueron los alcances que pudieron tener las acciones de Jesús aquella noche. Pero si evaluamos todo el ministerio de Jesús, podemos ver
Porque más adelante otro publicano, Zaqueo, también anheló encontrarse con Jesús. Muy posiblemente aquel hombre estuvo en la fiesta de Mateo porque era publicano y entre publicanos se conocían y pudo haber sido invitado por Mateo. Así que podríamos decir que su deseo de seguir a Jesús pudo haber nacido en aquella fiesta. Jesús nunca ha desaprovechado la oportunidad de alcanzar el corazón de los hombres. Y con Mateo lo hizo. Nos recuerda que Él vino para llamar a los que están necesitados, para los que requieren la atención de Dios. No importa que se encuentre en condición de pecado, que esté llevando una vida contraria a la voluntad de Dios, Dios le llama, Dios le amonesta para que haya un cambio en su vida. Cual sea ese camino que estés llevando, cualquiera sea tu proceder, Dios puede cambiarlo y puede redireccionar tu vida para bien de tu vida y de otros a tu alrededor. Así que Mateo aprendió que con Jesús hay esperanza y hay solución. Mateo había llevado un proceso de constreñimiento, de apesadumbramiento en su vida por su condición de rechazado socialmente, abandonado espiritualmente por su propia nación. Y Dios no le había abandonado. Dios había venido a buscarle en persona. Ahora Mateo decide abandonar la vieja vida. En el relato encontramos en la historia de Jesús que se dice que los discípulos volvieron a pescar, pero no encontramos que se diga que los discípulos volvieron a cobrar impuestos. La transformación que sufrió Mateo fue una transformación verdadera. Su corazón se entregó plenamente a Jesús y se puso a su servicio. Para nuestro beneficio nos ha quedado el libro del Evangelio que Dios le dio la oportunidad a este hombre de compilar para escribirle a sus conciudadanos, los hebreos, de quién era Jesús, de qué había hecho Jesús en su vida y en la vida de muchos otros que los había transformado y los había cambiado. Ese Jesús un día nos alcanzó por las palabras de un predicador, por las palabras de un conferencista a través de un DVD, de un CD, de una memoria, o tal vez ahora en medio de las condiciones adversas de confinamiento que vivimos. Jesús nos está alcanzando a través de las redes sociales, porque allí está la palabra de Dios hoy, extendiéndose al mundo, sin fronteras que la detengan. En los días de Mateo, los líderes religiosos se habían encargado de separar de la salvación a los publicanos. Y Jesús había venido para restituirles la salvación, porque Dios está llamando a todos para ser parte del reino de los cielos. Dios quiere que podamos alcanzar la salvación, que podamos tener una experiencia, un encuentro personal con Él y podamos experimentar en un encuentro único y significativo que nos alcance a acercar de pleno a Dios.
En el libro de San Juan, el Evangelio escrito por otro de los discípulos de Jesús, capítulo 1, verso 12, se nos recuerda: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Apreciado hermano, apreciado amigo que nos ve esta noche, si tú has creído en Cristo Jesús, si tú has escuchado su mensaje y lo has atesorado en tu corazón, hoy tienes la oportunidad de ser hijo del reino de los cielos, de ser partícipe de su mensaje, de alcanzar la gracia de ser parte de este llamado, de esta experiencia nueva, de ser partícipes ahora de la misión de trabajar por el reino de los cielos. En el libro de Efesios, el capítulo 4, se nos habla de una experiencia muy significativa que empieza en nuestra vida cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo. Cuando le decimos que queremos servirle, que queremos trabajar con Él. Versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despejaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Mateo en aquel banquete se había despojado de ese viejo hombre. Se había renovado por la experiencia del Espíritu Santo, por el encuentro personal que estaba recibiendo de Jesús. Versículo 23 dice: renovaos con el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. A este llamado es al que estaba accediendo Mateo. Vestirse de la vestidura de justicia y ahora entonces ser parte de los hijos del reino de los cielos. Para nosotros escribió entonces el apóstol Pablo: por eso, desechad la mentira, hablad verdad uno a otro con su prójimo, pero somos miembros los unos de los otros. Podéis airaros, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y allí usted puede seguir leyendo esa experiencia de dejar la vieja vida y qué significa realmente nacer en Cristo Jesús. ¿Qué significa que yo confiese el nombre de Cristo? No es decir, yo soy cristiano, yo asisto a la iglesia, yo voy el sábado a la iglesia y ahora que estamos en este confinamiento, entonces yo el sábado enciendo mi televisor, me conecto a través de mi celular para ver la programación. No, seguir a Jesús es mucho más allá. Es poder sentir la satisfacción personal de experimentar el perdón de Dios y de poder compartir con otros este testimonio y que esas otras personas entonces puedan también conocer el amor de Dios y puedan ser perdonados. Deseo de todas las gentes, páginas 247 y 248 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Jehová. El hombre debe despojarse de sí mismo antes que pueda ser, en el sentido más pleno, creyente en Jesús. Entonces el Señor puede hacer del hombre una nueva criatura. Los nuevos odres pueden contener el nuevo vino. El amor de Cristo animará al creyente con una nueva vida. En aquel que mira el autor y el consumador de nuestra fe,
se manifiesta el carácter de Cristo. Mateo experimentó ese carácter. Sintió el toque de Jesús a través de sus palabras y reaccionó positivamente a él. Se convirtió en un testificador, en un comunicador de las verdades de buenas nuevas al realizar un banquete aquella misma noche en honor de Jesús para contarle a sus amigos, a los publicanos, que Jesús lo estaba llamando para seguirle, que el Maestro lo estaba invitando a ser su discípulo. Estos hombres quizás no comprendieron y muy posiblemente pensaron, este se volvió loco. Y sí, así lo vería la sociedad de hoy también. Pero Pablo lo dijo, la locura del Evangelio nos hace hijos del reino de los cielos. Mateo fue transformado y alcanzó la experiencia de vivir con Jesús. Pudo salir con Él para sanar enfermos, para curar heridos, para hablarle a otro del perdón de Dios y ver su conversión. En esta noche yo quiero invitarte, apreciado hermano, amigo, que si escuchas la voz de Jesús que te dice, sígueme, que te dice, ven y sé parte de este pueblo escogido, no abandones ese llamado. Si ya lo recibiste y has estado allí sentado sin hacer nada, ponte activo y trabaja para Dios. Únete a Él y Él te usará como usó a Mateo. Y sin lugar a dudas, cuando Cristo regrese, podrás ver su rostro cara a cara, estar con Jesús. Cuán glorioso será aquel momento entonces cuando podamos recibir de Cristo Jesús la corona de la vida eterna, que Él mismo con sus manos colocará sobre nuestras cabezas. No habrá palabras humanas para describir ese momento, pero yo quiero que tú te hagas esa imagen esta noche. Te imagines frente a tu Maestro, frente a Jesús, quien sostiene su corona en sus manos, y allí estás tú para recibirla. Los redimidos, en señal de agradecimiento, pondrán sus coronas a los pies de Cristo. Esa será nuestra única reacción para agradecer la salvación que Él nos ha dado, el amor que Él manifestó por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Yo quiero invitarte para que inclines tu rostro y oremos. Querido y amado Señor, te damos gracias porque como a Mateo le invitaste para ser parte de un ministerio, de seguirle. Hoy nos invitas a nosotros también para ser parte de los hijos del reino de los cielos. Queremos, oh Dios, que puedas a través de tu Santo Espíritu facultarnos y usarnos en esta hora que nos ha correspondido vivir para el cumplimiento de la misión, porque anhelamos recibir de ti la corona de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Una feliz noche para todos. El Señor les bendiga. Marcharé en la divina luz, marcharé, siempre marcharé, en las huellas del buen Jesús, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar en él.
paz. Marcharé con mi guía fiel, marcharé, siempre marcharé, triunfaré por la fe en él, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar, en él Edén sin par. Marcharé almas a buscar, marcharé, siempre marcharé, los perdidos a rescatar, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar, en el Edén sin par. Por Jesús más que vencedor, marcharé, siempre marcharé, al hogar de mi Salvador, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré,